Buenos días, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Carla López, integrante del Grupo D, y junto a mis compañeras Loani Peña, Cecia Pineda y Rosa Rivas estaremos abordando el tema de los medios guiados. Pero antes debemos conocer lo que es el concepto de medios de transmisión. El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual emisor y receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Distinguimos dos tipos de medios, guiados y no guiados. En ambos la transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Los medios guiados conducen o guían las ondas a través de un camino físico. Ejemplos de estos son el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. Los medios no guiados proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen. Como ejemplo de ellos tenemos el aire o el vacío. La naturaleza del medio junto con la señal que transmiten a través de él constituye los factores determinantes de las características y la calidad de transmisión. En el caso de medios guiados, es el propio medio que determina principalmente las limitaciones de la transmisión, velocidad de transmisión, ancho de banda y espacio entre repetidores. Sin embargo, al utilizar medios no guiados, resulta más determinante en la función el espectro de frecuencia entre la señal producida por la antena que el propio medio de transmisión. Los medios de transmisión son las vías por las cuales se transportan los datos, según la necesidad o no de utilizar un soporte físico para la transmisión de la señal. Se clasifican en dos grandes grupos, como mencionamos anteriormente. Medios de transmisión guiados o alámbricos y medios de transmisión no guiados o inalámbricos. Las tecnologías actuales de transmisión utilizan ondas electromagnéticas o pulsos de luz para transmitir datos. En el caso de los medios guiados, los datos se conducen a través de cables o alambres. Estos cables pueden ser de diferentes tipos, como el cable coaxial y el par trenzado, que permiten la transmisión de señales eléctricas. También se utiliza la fibra óptica. Se utilizan pulsos de luz para transmitir información. En este caso, el medio físico utilizado es el cable, ya sea metálico, de cobre u otros metales o de fibras ópticas. Los medios de transmisión guiados están constituidos por cables que se encargan de la conducción o guiado de las señales de un extremo a otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que pueden ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. La velocidad de transmisión depende directamente de la distancia entre las terminales. Si el medio se utiliza para realizar un enlace punto a punto o un enlace multipunto. Debido a esto, los diferentes medios de transmisión tendrán diferentes velocidades de conexión que se adaptarán a utilizaciones dispares. Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las telecomunicaciones y la interconexión de computadoras son tres: pares tensados, cable coaxial y fibra óptica. Ahora, hay factores que influyen en la selección del medio de transmisión, ya que existen ciertos aspectos que entran en juego a la hora de seleccionar los medios de transmisión más idóneos, los cuales son, primero, la longitud. Cada tipo de cable y arquitectura tiene una distancia máxima utilizada fijada. Segundo, el ancho de banda, ya que se trata del espectro de frecuencia que el medio puede transmitir. Está relacionado con el tipo de cableado y de su longitud. Tercero, la vulnerabilidad de la red. Cuarto, coste del medio. Quinto, topología. Las topologías que utilizan el cable. Sexto, la fiabilidad que exista en la transferencia, de la calidad de la transmisión de los datos. Séptimo, facilidad y coste de la instalación. Octavo, seguridad, relacionado con el grado de dificultad que las señales transportadas pueden ser intervenidas. Ahora, como mencionábamos anteriormente, dentro de ese grupo de medios guiados se encuentra cable de par trenzado.
El cable de par trenzado desde las telecomunicaciones es una clase de conexión que cuenta con dos conductores eléctricos aislados y entrelazados que anulan las interferencias de fuentes externas y la diafonía en los cables adyacentes. El cable de par trenzado cuenta con grupos de hilo que se entrelazan en pares en forma de helicoidal. Esto se consigue porque dos alambres en paralelo van a construir una antena simple. Si se entrelazan de modo helicoidal, esas ondas se cancelan, así que la interferencia que se produce es reducida y la transmisión de datos es mejor. Ahora, ¿para qué sirve el cable de par trenzado? El cable par trenzado sirve para anular o disminuir las interferencias, mejorando la transmisión de datos. En otras palabras, para las telecomunicaciones implica una gran ventaja, porque hace que la calidad del envío y recepción de datos mantenga una alta calidad o que se reduzca al máximo todo aquello que puede interferir. Para ello se vale del entrelazamiento entre dos aisladores, decreciendo la diafonía y aumentando la potencia. También existe la duda cómo funciona el cable par trenzado. El cable de par trenzado dispone de un tipo de conexión en la que se entrelazan dos aisladores con el ánimo de tener menores interferencias, disminuir la diafonía que se da entre los cables adyacentes e incrementar la potencia. Respecto al entrelazado de los cables, se hace de este modo porque el área de bucle entre ellos va a determinar el acoplamiento eléctrico de la señal, y en esa operación de balanceado se van a llevar señales en paralelo y adyacentes que se combinan a través de la sustracción en el destino. Es importante mencionar que el entrelazado de los cables decrece la interferencia como consecuencia del área de bucle que hay entre los cables, lo que a su vez determina el acoplamiento eléctrico para la señal, ya que aumenta. En esa operación de balanceo de los pares, ambos cables van a llevar señales en paralelo y adyacentes, como se ha indicado, que a su vez se combinen gracias a la sustracción en destino. Durante la sustracción, el ruido de ambos cables va a incrementar mutuamente en esa sustracción porque los dos se van a exponer a interferencias electromagnéticas similares. Por otro lado, la tasa de trazado que se define según las vueltas por metro es una de las especificaciones que se suele anotar para esta clase de cable. Entre menos sean las vueltas, menos es la atenuación de la diafonía. En resumen, el objetivo central es que el trenzado de los cables sea helicoidal, siguiendo los principios de una antena simple. Con esto, las ondas se van a cancelar y la interferencia que se produce va a disminuir o desaparecer. Ahora, las partes del cable par trenzado son las siguientes: una envoltura para el cable, un blindaje trenzado para protección interna, blindaje de papel metálico y los pares trenzados que anulan las interferencias. También la estructura de cable par trenzado, donde el cable par trenzado se forma por un conductor interno que se aísla por una capa de polietileno coloreado. Debajo del aislante va otra capa de polietileno que evita una corrosión de este cable porque cuenta con una sustancia antioxidante. Por lo general, el cable se usa por partes o grupos de pares y no en unidades. Si se quiere mejorar la resistencia de este grupo, se van a trenzar los cables. Los colores del aislante se han estandarizado en un caso de multipar. Son 4 pares, 8 cables, que son los siguientes: 1 blanco-naranja, 2 naranja, 3 blanco-azul, 4 azul, 1 blanco-verde, 2 verde, 3 blanco-marrón y 4 marrón. Tipos de cable par trenzado. Como número 1 tenemos el UTP o cable trenzado sin apantallar. Son un tipo de cable par trenzado que no se apantalla y que se usa en distintas tecnologías en un nivel de red local.
Su costo es bajo y fácil de utilizar, aunque van a generar más errores que otros cables. Como número 2 tenemos el STP o cable trenzado apantallado. Son cables de cobre aislados en una cubierta protectora y un número específico de trenzas por pie. Alude a una cantidad de aislamiento en torno a un conjunto de cables y por ende a la inmunidad que presenta el ruido. Se usa para redes de ordenadores en Ethernet o Token Ring. Como número 3 tenemos el FTP o cable trenzado con pantalla global. Los pares no están apantallados, aunque sí tienen una pantalla global para que el nivel de protección mejore si se dan interferencias externas. Su precio es intermedio entre los otros tipos. Ahora hablaremos de las características de transmisión del cable par trenzado. Como punto número 1 es que tiene limitaciones de distancia de hasta 100 metros por segmento y ancho de banda. Como punto número 2 es que la atenuación es una de las principales limitaciones, afectando más a las señales de alta frecuencia. Como punto número 3 es que para señales digitales la velocidad de transmisión puede llegar hasta 100 megabits por segundo en Fast Ethernet. Y ahora hablaremos de las aplicaciones del cable par trenzado. Se puede aplicar en redes de área local Ethernet o Token Ring. También en telefonía analógica, en telefonía digital, en terminales síncronos, en terminales asíncronos, en líneas de control y alarmas. Ahora hablaremos de sus desventajas. Podemos decir que sus tasas de errores son altas si la velocidad también es alta. Tiene una baja inmunidad al ruido. El ancho de banda es limitado. Tiene una inmunidad baja al efecto Korsted. Tiene un alto coste para los equipos y la distancia es limitada. Ahora hablaremos sobre las ventajas. Se podría decir que su costo en comparación con otros es bajo. Tiene un número alto de estaciones de trabajo por cada segmento. También tiene una facilidad para el rendimiento y solucionar problemas. Y como último punto es que se puede encontrar previamente cableado en un sitio o en otras partes. Los conectores para cables de red RJ45 y RJ49 son los principales tipos de conectores para utilizar con los cables de 4 pares trenzados. Los conectores para cables de red se utilizan en aplicaciones de red de área local para transportar todo tipo de datos a altas velocidades. Están constituidos por un cuerpo de plástico y 8 pines dorados que contactan con los 8 conductores los que se componen los cables de red. Pueden llevar también un armazón niquelado. Los conectores para cables. El cable coaxial. El cable coaxial, comúnmente utilizado para transmitir señales eléctricas en redes de comunicación e informática, se caracteriza por tener una estructura concéntrica, un conductor central rodeado por un aislante, una malla metálica y una cubierta exterior. Esta disposición lo convierte en un cable blindado, protegiendo las señales de interferencias externas. El cable coaxial fue desarrollado en la década de 1930 y reemplazó rápidamente al cable de par trenzado debido a su mayor capacidad de transmisión de datos, aunque actualmente está siendo reemplazado por la fibra óptica. El coaxial sigue siendo muy utilizado en aplicaciones como la conexión de antenas satélites
con decodificadores de televisión por cable en la transmisión de señales de video y redes telefónicas interurbanas. Tipos de cable coaxial. Como número 1, el PVC o pluricloruro de vinilo, flexible y fácil de instalar, pero puede ser susceptible a la corrosión y emite gases tóxicos cuando se quema. Como número 2, el plenum, que es más seguro al fuego y a la emisión de humos tóxicos, pero es más caro y menos flexible. Ahora hablaremos de las partes del cable coaxial. Como punto número 1, el núcleo, que es el conductor central que transporta la señal. Punto número 2, el dieléctrico. Es un aislante que separa el núcleo de la malla. El número 3, la malla de hilo trenzado, que protege contra interferencias externas y asegura la calidad de la señal. Como el 4, tenemos la cubierta exterior, que es la que protege contra daños físicos y aislantes, hecha generalmente de PVC o materiales como Tenflor. Ahora, el cable coaxial. El cable coaxial, comúnmente utilizado para transmitir señales eléctricas en redes de comunicación e informática, se caracteriza por tener una estructura concéntrica, un conductor central rodeado por un aislante, una malla metálica y una cubierta exterior. Esta disposición lo convierte en un cable blindado, protegiendo las señales de interferencias externas. El cable coaxial fue desarrollado en la década de 1930 y reemplazó rápidamente al cable de par trenzado debido a su mayor capacidad de transmisión de datos, aunque actualmente está siendo reemplazado por la fibra óptica. El coaxial sigue siendo muy utilizado en aplicaciones como la conexión de antenas satélites con decodificadores de televisión por cable, también en los emisores de radio de onda corta, en la transmisión de señales de video y redes telefónicas interurbanas. Tipos de cable coaxial. Como número 1, el PVC o pluricloruro de vinilo, flexible y fácil de instalar, pero puede ser susceptible a la corrosión y emite gases tóxicos cuando se quema. Como número 2, el plenum, que es más seguro al fuego y a la emisión de humos tóxicos, pero es más caro y menos flexible. Ahora hablaremos de las partes del cable coaxial. Como punto número 1, el núcleo, que es el conductor central que transporta la señal. Punto número 2, el dieléctrico. Es un aislante que separa el núcleo de la malla. El número 3, la malla de hilo trenzado, que protege contra interferencias externas y asegura la calidad de la señal. Como el 4, tenemos la cubierta exterior, que es la que protege contra daños físicos y aislantes, hecha generalmente de PVC o materiales como Tenflor. Ahora hablaremos de las ventajas, que es resistente a interferencias, tiene capacidad de transmisión de grandes volúmenes de datos y es fácil de instalar y duradero. Ahora la desventaja es que es menos adecuado para transmisiones de alta velocidad comparado con la fibra óptica y requiere terminales especiales para conexiones. Tiene pérdida de calidad en distancias largas. Los conectores coaxiales se han venido utilizando desde hace décadas, pero continúan siendo una buena opción a día de hoy. Se utilizan para conectar una variedad de dispositivos, desde antenas de televisión hasta cables de fibra óptica. También se usan para transmitir señales eléctricas de audio o de video. Están diseñados para reducir al mínimo las interferencias electromagnéticas y también proporcionan una conexión mecánica y segura entre los dispositivos. Tipos de conectores coaxiales. Los conectores coaxiales se pueden clasificar en varios tipos diferentes, dependiendo de la aplicación. Estos conectores se pueden clasificar de acuerdo con el tamaño, la forma, el material y el tipo de conector utilizado. A continuación, se describen algunos de los conectores coaxiales más comunes. Los conectores coaxiales BNC son los más comunes y se utilizan ampliamente en la industria de la comunicación. Estos conectores se caracterizan por su robustez y por su capacidad para transmitir señales de audio y vídeo.
Los conectores BNC están diseñados para soportar altas tensiones y se utilizan ampliamente en los equipos de telecomunicaciones. Los conectores coaxiales SMA son similares a los conectores BNC, pero se utilizan para conectar dispositivos de radiofrecuencia. Estos conectores se pueden encontrar en equipos de telecomunicaciones, como antenas de radio y equipos de señalización. Estos conectores se caracterizan por su robustez y por su capacidad para transmitir señales de radiofrecuencia con alta calidad. Los conectores coaxiales F-Type son un tipo de conector coaxial de tamaño pequeño que se utiliza principalmente para conectar dispositivos de televisión. Estos conectores se pueden encontrar en televisores, equipos de audio y equipos de comunicación. Estos conectores se caracterizan por su robustez y por su capacidad para transmitir señales de audio y vídeo de alta calidad. Los conectores coaxiales N-Type son un tipo de conector coaxial grande que se utiliza principalmente para conectar dispositivos de telecomunicaciones. Estos conectores se pueden encontrar en antenas de radio, equipos de telecomunicaciones y dispositivos de seguridad. Estos conectores se caracterizan por su robustez y por su capacidad para transmitir señales de radiofrecuencia de alta calidad. También los podemos clasificar en dos categorías principales, los conectores macho y los conectores hembra. Los conectores machos son los que se conectan directamente al dispositivo, mientras que los conectores hembra se conectan al extremo del cable. Estos tipos de conectores los podemos encontrar en todo tipo de tamaños y formas. La mayoría de cables coaxiales tienen una impedancia de 50 o 75 ohmios. Los cables de 75 ohmios se usan principalmente para señales de video y los de 50 ohmios se utilizan para datos y comunicaciones inalámbricas. Los cables coaxiales se pueden especificar para transportar 10 o 100 megabytes por segundo en distancias de hasta 500 metros. Tanto los cables de par trenzado como los cables coaxiales se pueden utilizar en conexiones Ethernet. Los cables de par trenzado, a menudo denominado Ethernet delgado, se utilizan para conectar equipos informáticos, y los cables coaxiales, a menudo denominados Ethernet grueso, se utilizan para cables troncales en edificios. La invención de la fibra óptica se remonta al siglo XIX. En el año 1842, el físico irlandés John Tyndall descubrió que la luz podría viajar a través de un haz de vidrio. Este descubrimiento abrió la puerta al desarrollo de la fibra óptica como medio de transmisión de datos. Luego, en 1953, aparece el físico Narinder Kapani, quien inventó el primer cable de fibra óptica. Este cable era hecho de vidrio y tenía tan solo un diámetro de 0,0002 pulgadas. Kapani utilizó su cable para transmitir imágenes a través de un tubo de vacío. Después aparece Charles Kuenkow, quien es considerado el maestro de la luz. Analizó cuidadosamente cómo es que transita la luz a través de largas distancias mediante fibras ópticas de cristal. Descubrió que con una fibra de cristal más puro era posible transmitir señales a lo largo de 100 kilómetros. En 1970 fue producida la primera fibra óptica, en la que las impurezas se habían reducido a un nivel que la hacían un medio práctico para la comunicación. La fibra óptica ha tenido un impacto significativo en el mundo, ya que ha abierto nuevas posibilidades para la investigación científica y médica. En el 2009, Charles Kuenkow recibe el Premio Nobel de Física por sus avances en la fibra óptica, y luego en el 2018 fallece, dejando un legado clave en las telecomunicaciones. Una de las partes de la fibra óptica es la vaina, que es la envoltura o capa superior que protege, aísla y da consistencia a todos los elementos que van dentro del cable.
Los hilos de desgarre son otra capa de hilos que ayuda a mantener la consistencia del cable. Los hilos sintéticos de Kevlar son un material de alta resistencia que rechaza la combustión y protege contra el fuego. Ayuda mucho a mantener la consistencia y a proteger el cable. Otra de sus partes también es la cinta antiflama, que esta cinta, además del Kevlar, ayuda a proteger al cable del calor y del fuego. La cinta de Mylar es una cinta utilizada como aislante y también ayuda un poco a la conductividad. La función de los buffers es retener los rayos de luz en el filamento de la fibra con una capa en forma de tubo. Algunos de los cables tienen gel aislante con el propósito de mantenerlo oscuro. La fibra óptica, que este es el elemento más importante del cable, ya que es por donde se transmite la información a través de una haz de luz. Su estado debe ser de total pureza, puesto que una sola imperfección podría hacer que la haz de luz se desviase, haciendo que la información se pierda y no pueda llegar a su destino. El hilo de drenaje tiene como fin dejar que la humedad salga a través de él sin tocar los demás elementos del cable. El elemento central dieléctrico, como su nombre lo menciona, este es un elemento que no conduce electricidad. Sin embargo, su función principal es dar consistencia a todos los elementos del cable, pero no todos los tipos de cable lo tienen. Tipos de conectores de fibra óptica. Veremos 5 de ellos en esta presentación. Uno de ellos es el conector suscriptor, conector SC. Este tipo de conector tipo push-push es fácil de conectar y desconectar, es de carcasa cuadrada y se utiliza ampliamente en aplicaciones de red de área local, LAN. Conector LC. Conector pequeño formato. Este es igual al conector SC, pero un poco más pequeño. También es push-pull y se emplea en aplicaciones de alta densidad como set switches y equipos de telecomunicaciones. Conector recto, conector ST. Es un conector de bayoneta con una carcasa redonda. Fue uno de los primeros conectores ampliamente empleados en aplicaciones de fibra óptica y se encuentra en desuso en muchas aplicaciones modernas. Conector FC, conector de contacto fijo. Este tipo de conector de rosca con una carcasa cilíndrica se usa principalmente en aplicaciones militares e industriales debido a su alta resistencia mecánica. Conector MRTJ, conector miniatura de fibra óptica con doble ranura. Combina las funciones de transmisión y recepción en un solo conector. Se usa en aplicaciones de alta densidad, como en redes de área local y transmisiones de telecomunicaciones. Tipos de conectores de fibra óptica. Veremos 5 de ellos en esta presentación. Uno de ellos es el conector suscriptor, conector SC. Este tipo de conector tipo push-push es fácil de conectar y desconectar, es de carcasa cuadrada y se utiliza ampliamente en aplicaciones de red de área local, LAN. Conector LC, conector pequeño formato. Este es igual al conector SC, pero un poco más pequeño. También es push-pull y se emplea en aplicaciones de alta densidad como set switches y equipos de telecomunicaciones. Conector recto, conector ST. Es un conector de bayoneta con una carcasa redonda. Fue uno de los primeros conectores ampliamente empleados en aplicaciones de fibra óptica y se encuentra en desuso en muchas aplicaciones modernas. Conector FC, conector de contacto fijo. Este tipo de conector de rosca con una carcasa cilíndrica se usa principalmente en aplicaciones militares e industriales debido a su alta resistencia mecánica. Conector MRTJ, conector miniatura de fibra óptica con
Doble ranura. Combina las funciones de transmisión y recepción en un solo conector. Se usa en aplicaciones de alta densidad, como en redes de área local y transmisiones de telecomunicaciones. 4 curiosidades sobre la fibra óptica que no conocías. 1. Los cables de fibra óptica son menos propensos a incendiarse. Una de las cosas que ayudó a la fibra óptica a ganar popularidad en el mundo es la utilización de señales luminosas en lugar de señales eléctricas. Además de permitir que los hogares experimenten una conexión a Internet más rápida, también eliminó el problema de sobrecalentamiento que era común durante la prevalencia de los cables de cobre. Como puedes ver, la luz no genera calor cuando pasa por el cable. Por lo tanto, no hay duda de que es menos probable que los cables de fibra óptica se incendien cuando se compara con su homólogo de cable de cobre. 2. Los hilos de fibra óptica son delgados y fuertes. Si observas más de cerca la fibra óptica, verás que está compuesta por finas hebras de vidrio, conocidas como fibras ópticas. La cantidad de hebras de fibra puede variar según el tipo de cable que posea, pero cada hebra suele tener un tamaño inferior a 1/10 parte del ancho del cabello humano. Si bien esto es cierto, estos hilos tienen la capacidad de transportar aproximadamente 25.000 llamadas telefónicas. Con eso en mente, es innegable que las hebras ópticas son fuertes independientemente de lo delgadas que parecen. Tercero, los datos viajan más rápido a través de cables de fibra óptica. La tecnología de fibra óptica tiene la capacidad de transmitir información digital a largas distancias sin interferencia a través de señales de luz. Además, el rendimiento de los datos está determinado por el rango de frecuencia que transportará un cable. Cuanto mayor sea el rango de frecuencia, mayor será el ancho de banda, y más datos se pueden transferir por unidad de tiempo. Y esta es la diferencia clave. Los cables de fibra óptica tienen anchos de banda mucho más altos que los cables de cobre. Este hecho convierte a esta tecnología en un sistema de transferencia digital de datos más rápido para los hogares. Cuarta, la tecnología de fibra es respetuosa con el medio ambiente. A lo largo de los años, la fibra óptica ha sido reconocida por su capacidad para admitir arquitecturas sostenibles. Mientras que los cables de cobre necesitan hasta 3,5 vatios para enviar pulsos de luz a lo largo de 1 kilómetro, los cables de fibra óptica solo consumen 1 vatio para realizar esto. Dicho esto, la cantidad de energía necesaria para transmitir luz de un lugar a otro es mucho menor que la necesaria para enviar señales eléctricas. Evidentemente, la utilización de tecnología de fibra óptica es una excelente manera de reducir el consumo de energía. Además de reducir los requisitos de energía, la fibra óptica también reduce la huella de carbono. Al hacer eso, se pueden proteger los cuerpos de agua de la vegetación y la vida biológica en el planeta. Teniendo esto en cuenta, es increíble cómo la tecnología de fibra óptica puede promover un entorno más ecológico para nuestro planeta.